El Señor les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins. Para mí todo un honor compartir este tiempo con ustedes. Antes de entrar en materia, vamos a hacer honor a lo que estamos celebrando hoy internacionalmente, que es el Día Internacional de la Mujer. Quiero felicitar a cada una de las mujeres que me están viendo. Es mi oración que cada una de nosotras entendamos el propósito para el cual hemos sido creadas, que en todo lo que hagamos pongamos primero al Señor, que seamos así como era Sara, que respetaba a su esposo, no la Sara desesperada, sino la respetuosa, que seamos como Débora, una mujer fuerte, pero que entendió el rol de Barak, no se le quiso ir por encima, que seamos así como María, que atesoraba en su corazón las palabras del Maestro, que seamos mujeres sabias, como esa que menciona la palabra, que edifiquemos nuestra casa y la ajena, que seamos mujeres de voz suave, de palabra dulce, que podamos ser las casadas ayuda idónea y las que están casaderas que aprendan a esperar conservándose, y las que todavía son adolescentes que me miran preparándose, aprovechando el tiempo para cuando llegue esa persona que Dios también está preparando para sus vidas, Feliz Día de la Mujer. Dios nos dio a nosotras un valor que a veces la sociedad quiere quitarla, pero Dios fue quien nos lo dio. Somos valiosas, somos creadas por Dios con un propósito y con valor. Feliz día, Dios te bendiga. Bien, después de este preámbulo, vamos entonces a orar primeramente para iniciar con nuestro estudio, que está basado en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por tu palabra que es vida para nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu consuelo, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, ahora que tú abras el entendimiento de cada una de las personas que me está mirando, y de forma que esta palabra llegue hasta los tuétanos y haga la obra para la cual tú la has enviado. Tu palabra es un arma de doble filo que ya me ha cortado a mí. Yo te pido, Señor, que tú me des el denuedo, la gracia, la autoridad, Señor, para poder dar esta sana palabra de forma que haga la obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, como les decía, el estudio de hoy está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El título, Gratitud por la Iglesia. Repito, gratitud por la Iglesia. Esta carta, Pablo la escribe aparentemente desde Corintio. Dice, escrita desde Corinto poco después de la partida de Pablo de Tesalónica. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Había como algunas dudas sobre la segunda venida del Señor. Y es el tema principal de esta carta. Dice, Tesalónica fue la capital de Macedonia y su ciudad más grande. Pablo, Silas y Timoteo fundaron la iglesia en Tesalónica en el año 49 o 50 después de Jesucristo. Empezaron la misión a Tesalónica predicando en la sinagoga, pero aparentemente los judíos después de la tercera semana no le permitieron seguir predicando y ellos tuvieron, que irse a destiempo. Ellos fueron obligados a abandonar la ciudad de manera abrupta porque los judíos hicieron un alboroto. Les decía que el problema que pasaba cuando Pablo, funda esta iglesia, después él deja a Timoteo allí
para que Timoteo anime a los hermanos y para que los ayude a crecer en el crecimiento espiritual, No se desentiende Pablo inmediatamente, aunque tuvo que salir abruptamente de la ciudad. Luego, cuando viene Timoteo y le da, vamos a decir, un informe, nosotros los miembros de la Congregación Cristiana Puerta Abierta entendemos esto, ¿verdad? Siempre para final de años rendimos un informe de lo que hemos hecho, vamos a decir, con los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues bien, cuando Timoteo le rinde este informe, le habla de la condición de la iglesia. Pablo se goza por la manera en que ellos han ido creciendo, pero hay un tema específico y es el de la segunda venida. Y por eso les digo que la carta, ese es el tema principal que toca. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? El capítulo 1, vamos a estar leyendo del verso 2 al verso 4. Ustedes saben, yo leo en Reina Valera Contemporánea. Dice así, los versos del 2 al 4 dicen, esta Biblia tiene por título Ejemplo de los tesalonicenses. Pablo hablando, ¿verdad? Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 4. Había algo que distinguía, como que era como una firma personal de las cartas de Pablo, y era el saludo. Él generalmente, si buscamos las 13 cartas de Pablo, las 13 epístolas, vemos que él usa siempre dos palabras, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿verdad?, dice para quién va dirigida la carta, y cuando saluda siempre utiliza esto, gracia y paz. Vemos algo parecido en la primera carta de Pedro, que dice gracia y paz sean añadidas, o sea, como que tomando en cuenta, fue la impresión que me dio, eso es un análisis personal, de que era como la continuación de la gracia y paz que ya Pablo les había deseado, ¿verdad?, en el saludo a sus cartas. Bien, dice, el saludo griego regocijaos, Pablo lo sustituye por gracia. La gracia es un favor inmerecido, y paz que viene como resultado de saber que tenemos esa gracia de Dios en nuestras vidas. Fíjense que Pablo dice que siempre en sus oraciones les da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. O sea que Pablo no solamente fundó la iglesia, sino que además le daba seguimiento a través de Timoteo, y además oraba por esa iglesia. Dice, cada vez que Pablo oraba por los tesalonicenses, recordaba 3 cosas, menciona él aquí: la fe, el amor y la esperanza. Miren, esta combinación de estas 3 palabras la podemos encontrar en 5 de las cartas de Pablo. La encontramos, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses, la encontramos en Romanos, en Colosenses, en Gálatas y en Primera de Corintios 13:13, cuando dice que al final estarían la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Aparte de eso, esta combinación que es algo extraordinario, les repito, que son fe, amor y esperanza, también nosotros podemos encontrarla en 2 epístolas más en el Nuevo Testamento. Esto es en Hebreo y en Primera de Pedro. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que me motiva a mí, es la que me ayuda a creer lo que se me ha predicado.
el amor fue por amor que el Señor hizo todo. Por amor es que yo puedo dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Y la esperanza es lo que mantiene viva esa llama de saber que un día voy a tener un encuentro personal con mi Dios. Esas tres características la tenía la iglesia de Tesalónica. O sea que ellos estaban creciendo, vamos a decir, de manera robusta, ¿verdad que sí? El versículo 4 dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. Fíjense, Pablo sabía que la iglesia, que ellos habían sido elegidos por Dios. Y hay algo que caracteriza también esta iglesia, y es que ellos recibieron aquella palabra que Pablo, que esos tres hombres, Pablo, Silas y Timoteo, habían llevado. Dice: comprueban que son elegidos de Dios. Dios no elige para privilegio, sino para servicio. Sin embargo, esta elección es a la vez una expresión del amor de Dios, porque la mayor satisfacción que un ser humano puede experimentar es la de cumplir con el trabajo que Dios le ha asignado en servicio a otros. Me explico. Pablo les dice que ellos sabían, él reconocía que ellos habían sido elegidos por Dios. Pero ¿por qué Pablo decía esto? Por la forma en la que ellos habían recibido, además el servicio que ellos ponían. Y quiero ampliar un poco lo que acabo de leer, y es el hecho de que no hay mayor bendición, mayor privilegio que saber que Dios me ha llamado para ejercer, para hacer algo en su obra. Personalmente, siempre pienso, tantas personas que hay en el mundo, y a Dios le ha placido que en este momento sea yo quien esté impartiendo este estudio. Para mí un honor, para mí un privilegio, para mí una bendición, algo inmerecido, algo que solamente puede ser posible porque Dios me amó, me ama, porque Dios me ha visto. Y eso, como decía el anuncio, no tiene precio. Cuando Dios nos hace un llamado, hagámoslo con amor, no como que nos están obligando. Eso caracterizaba a la iglesia de Tesalónica. Ellos hacían las cosas con amor, haciendo las cosas por agradecimiento, porque Dios me amó primero, porque Dios puso en mí dones, y lo menos que yo puedo hacer es poner a su servicio lo que ya he recibido de Él. Amén. Vamos a continuar leyendo los versos del 5 al 7. Y esta parte la podemos titular un testimonio ejemplar. Los versos del 5 al 7 dicen así. Continúo leyendo en Reina Valera Contemporánea. Pues nuestro evangelio no llega a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Es la única vez en los escritos de Pablo que él dice que una iglesia fue ejemplo. Nosotros tenemos un llamado, y es a ser imitadores de Cristo. Cuando somos imitadores de Cristo y otros vienen a imitarnos, a quien van a imitar es a Cristo. Eso es lo que pasaba aquí. Como mismo dice Pablo,
que lo dice en 1 Corintios 11:11, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Miren, es un privilegio nosotros contar con una iglesia donde se nos ama, donde se ora por nosotros, donde se nos instruye, donde nos soportan, sí, también porque somos una familia y no somos, ¿verdad?, los mejores de la bolita del mundo, como dicen. Es muy bueno, pero de la misma forma en que yo, cuando llegué, me sentí bien, me sentí acogida, me sentí amada, me sentí bendecida, vi que habían personas que se preocupaban por mí. Es lo que yo tengo que hacer entonces ahora que ya soy una cristiana de tiempo en la iglesia. A los que llegan, vamos a amarlo como nos amaron a nosotros. Vamos a instruirlos como fuimos instruidos nosotros. Vamos a orar por ellos como oran por nosotros. Eso habla de continuidad. Eso habla de ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona entonces ya no es que no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero podemos decir que tenemos cierto grado de madurez. Cuando esa persona nueva comienza ya a tener ese grado de madurez, que ve a ese hermanito nuevo que llega, ¿qué va a hacer con el hermanito? Lo va a amar como lo amaron a él, va a orar por él como oraron por él, lo va a cuidar como lo cuidaron a él. Aquí vemos claramente que Pablo dice que ellos cuidaron de la iglesia. Lo cuidaron así como se cuida, ¿verdad?, un niño recién nacido, como mismo dice la palabra. De la misma forma en que no podemos darle alimento sólido, igualmente el trato, la atención al nuevo creyente tiene que ser así de parte nuestra. Eso va a ayudar a que esa persona, en vez de ver la iglesia como un sitio donde lo fustigan, donde no solamente lo acusan, va a ver la iglesia como ese lugar que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que lo sustenta. Amén. Aprendamos de esta iglesia. Bien, vamos a ver ahora los versículos en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. Los versículos del 3 al 9. Dice así: porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie. Eso es verdad, todavía Pablo hablando. Sino que hablamos porque Dios nos apoyó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros ni de nadie, aun como cuando apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicábamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Bien, erróneamente se quiso ver como que Pablo buscaba un beneficio monetario, vamos a decir. El oficio de Pablo era trabajar con pieles. Y vemos aquí bien claro que él especifica que de día y de noche ellos no solamente predicaban el Evangelio, sino también que se dedicaban a su trabajo. O sea, ellos
es como que Pablo se levantaba temprano y comenzaba a hacer su trabajo secular, vamos a decir, para entonces tener tiempo en el día de predicar la palabra. Una enseñanza en esto también nos deja Pablo, y es la siguiente. A veces nos dejamos envolver mucho por los afanes cotidianos, por el trabajo, la universidad, los que estudian, por el mismo trajín, vamos a decir, de la casa. Y nos olvidamos de hacer la obra. Aquí podemos ver que Pablo le daba tiempo para las dos cosas. La solución, quizás levantarnos un poco más temprano, para entonces así nosotros poder hacer nuestro devocional, para que nos dé tiempo a orar, no solamente por mis necesidades, sino por las de otros. Pero sobre todo, no descuidar el ministerio. Es una bendición. Dios va a remunerarnos. Nos da vida y vida en abundancia, y además nos tiene reservada la vida eterna. Es bueno servir al Señor. Es bueno nosotros poner a su disposición nuestros dones y talentos. Hay bendición en eso. Es bueno nosotros continuar con nuestro trabajo secular. Claro, tenemos que comer, vamos a decirlo de esa forma, pero no descuidemos la parte espiritual y el servicio en la iglesia, solamente por estar ocupándonos de hacer tesoros aquí en la tierra. Hagamos tesoros en el cielo, donde no hay hollín, donde no hay plaga, no hay nada que pueda corroerlo. Amén. Aquí vemos claramente, como les decía, que Pablo le daba tiempo a hacer su trabajo secular y también a predicar el evangelio. Dice que ellos, vamos a ver, dice Pablo insiste en que su predicación en Tesalónica fue sincera y que proclamaba la verdad. Había algo que tenían esta gente en Tesalónica, y era no solamente que el mensaje iba dado con autoridad y con unción del Espíritu, sino que habían corazones receptivos allí, y por eso fue tan fructífera la cosecha, vamos a decir, en aquel lugar. Y también aquí tenemos una enseñanza. Cuando vamos a predicarle a una persona, cuando vamos a llevar la palabra, hay dos oraciones que no pueden quedarse. La primera es que el Señor me use como Él quiere, que me llene de su espíritu para que esa palabra salga sazonada con la gracia del Espíritu Santo. Pero también yo debo orar para que el Señor trabaje, para que el Señor fructifique esa palabra en esa tierra donde va a caer, para que Dios haga fértil el terreno donde yo voy a depositar esa semilla. Me explico, orar por la persona a la cual yo le voy a predicar, para que esté susceptible, para que esté más bien sensible, para que esté receptiva, para que esa palabra germine, fructifique y dé fruto al 100%. Porque si la semilla es buena, si la palabra es buena, pero el terreno es rocoso, tiene pájaros o cae a la orilla del camino, no va a dar fruto. Oremos para que Dios nos use, pero también para que la persona a la cual le vamos a predicar esté preparada para recibir la palabra y que esa palabra se multiplique. Amén. Bien, la aplicación de este estudio. El poder de Dios se manifiesta en las personas que escuchan y aceptan su evangelio. Otra es, Dios escudriña los corazones, Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente regamos la semilla. El que trae convencimiento de pecado es el Espíritu Santo. Y el servicio cristiano es amar hasta entregarse. Vamos entonces a orar, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos use. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos aquí de esta iglesia en Tesalónica.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga la obra para la cual ha sido enviada. Que cada persona que escuche esto tenga un corazón receptivo, que su corazón sea una tierra fértil, donde esta semilla fructifique, donde esta semilla se propague, donde esta semilla se multiplique, Señor. Y que cada una de las personas que me están mirando ahora, si todavía no han tomado la decisión por servirte a ti, se arrepientan y cambien de camino y vengan entonces a tus pies. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para otros. Ayúdanos a modelarte a ti, a que otros te vean a ti a través de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Le invito a que estén siempre en contacto, en sintonía, que no pierdan la conexión con nosotros. Somos una iglesia viva. Tenemos servicio la semana entera. Tenemos el domingo un culto presencial. Gracias a Dios que ya estamos viendo esta frase que se ha hecho muy común, una luz al final del túnel. Y ya pronto vamos a salir de este tiempo por el que estamos atravesando. El Señor le bendiga. Les esperamos el próximo lunes. Bye.